días, hermanos. Compartiré la reflexión de la palabra de Dios en esta mañana y me basaré en el libro de Efesios capítulo 4 versículos 1 al 7. En este pasaje que voy a leer, Dios hace una exhortación a la iglesia a través del apóstol Pablo. Y esta exhortación es una exhortación a la conducta cristiana. Dice el pasaje: Yo pues, preso en el Señor, os ruego porque andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar el vínculo del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado, a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esta exhortación, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, la divide en tres partes. Una de ellas tiene que ver con la exhortación, según la Biblia, a andar dignamente. Es lo que nos dice el pasaje: a vivir o andar dignamente. Esta exhortación de la palabra tiene un buen peso. ¿Por qué? Porque tiene origen en Dios mismo. Y es de origen divino. Dios siempre une la doctrina con la práctica de todos los creyentes, la enseñanza y los efectos prácticos de la misma. Tienen una eficacia y tienen una importancia muy clara para cada creyente en la vida aquí en la tierra. Fíjese que esta conducta cristiana Dios la tilda como relevante. ¿Por qué? En dos sentidos. Relevante porque está basada en las riquezas de su gran gracia. Por eso. Y en segundo lugar, y en la sencillez conductual humana, con la humildad, con la mansedumbre y con la paciencia unos con otros. Entonces, cuando hace esta exhortación Dios a la iglesia del Señor, hablando aquí a los Efesios, nos da a entender que realmente también es para toda la iglesia. Y esta exhortación la hace de esa manera. En segundo lugar, esta exhortación a la iglesia a través del apóstol Pablo nos indica lo siguiente: es una exhortación también a vivir en la unidad del Espíritu. Mire lo que dice el pasaje o el texto. Solícitos. Esta palabra solícitos es cuidadosamente y servicialmente. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, según el versículo 3. Así nos dice Dios en esta exhortación. Dios creó la unidad para que los creyentes vivamos en ella. Y dice el texto, vuelvo a decir, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un llamamiento con una misma vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Esto es interesante y bonito y práctico también para creerlo. Un Dios y Padre de todos, sobre todos, por todos y en todos, según el versículo 4 al 6. Entonces, esta reflexión, esta exhortación que hace Dios a través del apóstol Pablo a la iglesia es muy importante. Debemos vivir en la unidad del Espíritu. Dios apunta a esta unidad del Espíritu, a este organismo que es la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, que tiene vida en sí misma o en sí mismo. ¿Ya? Cristo como cabeza de la iglesia y los verdaderos creyentes. El ministerio del Espíritu Santo obrando en el corazón de los verdaderos creyentes e incorporando a muchos más que serán salvos y en la actualidad también al interior del cuerpo del Señor. Por eso esta reflexión, esta exhortación a la unidad, a vivir de esa manera en el Espíritu, a vivir en la unidad del Espíritu. Hoy vivir en la unidad del Espíritu de Dios, en la iglesia del Señor, en este organismo que tiene vida en sí mismo,
Permite que la edificación de los creyentes sea muy consolidada y cimentada de todos los hijos del Señor, de todos los creyentes en Él. Cuán importante es, según Dios, que la iglesia viva en la unidad del Espíritu, que podamos vivirla hoy más que nunca. Se torna necesario vivirla, demostrarla a un mundo tan caído, tan perverso que hoy estamos viviendo en él. Vivimos en este mundo caído, lleno de incertidumbre, desesperanzado, carente de tranquilidad. Y sabe que una de las cosas maravillosas que podemos decir en esta mañana es que el mundo debiera ver nuestra forma de vivir, nuestra forma de testimoniar, de vivir en el vínculo de la paz, en este espíritu de la iglesia con la cual el Señor nos ha unido desde la cruz del Calvario. Esto es muy importante y muy precioso para cada uno de nosotros, porque en el fondo el Señor Dios, a través del apóstol Pablo, eso es lo que está exhortándonos, para vivir en una buena conducta cristiana. En tercer lugar, el apóstol también nos habla en esta exhortación acerca de que esta exhortación debe considerarse mucho lo que es la gracia de Dios. Así nos exhorta. Considera la gracia de Dios. Dice el texto, versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la unidad o a la medida del don de Cristo. Hablar de la gracia es algo muy profundo y a veces no alcanzamos a dimensionar lo que realmente es la gracia del Señor. Pero así, en un esbozo muy pequeño, podemos hablar de la gracia. Y la gracia en este contexto, en esta exhortación que el apóstol Pablo tiene a la iglesia, es que es el don de Dios. Es la misericordia del Señor en medio de un corazón pecador que en el fondo ha optado por recibir la gracia de Dios cuando hemos decidido por Él. Que por el sacrificio de Jesucristo, que fue por medio de la cruz en el monte Calvario, entonces obtenemos esa gracia inmerecedora, que realmente no teníamos acceso a poder contar con ella. Es por el sacrificio de Cristo y por medio de la fe que vino a habitar en medio de cada uno de nosotros. Al hablar de la gracia, nos referimos a ese don inmerecido. Es en la cruz del Calvario donde tuvo lugar el más alto resplandor de la gracia de Dios, en medio del Calvario. Sin Cristo, sin el Señor, no habría salvación. Si Cristo es el más alto don de la gracia de Dios, entonces tiene una gran importancia de tomarla en cuenta y de vivir en la unidad del Espíritu que Él mismo hizo para los verdaderos creyentes y los mismos salvos. De andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados para su gran gloria. Queridos hermanos y amigos también, concluyendo en esta reflexión digo lo siguiente, que esta exhortación de Dios a la iglesia a través del apóstol Pablo es digna considerarlo o considerarla. Es digno también de recibirla y plasmarla en el corazón y practicarla. Dios está muy preocupado de esto, de revelarnos sus doctrinas y que también vaya de la mano con la práctica. Una exhortación en este contexto a la conducta cristiana, digno de ser recibida en el corazón, porque así y para ello hemos sido llamados, para vivirla aquí en la tierra junto a nuestros hermanos, en este vínculo de la paz con la cual nos hizo herederos, nos hizo hijos para vivir en esta tierra. Hoy más que nunca el mundo necesita vernos como debiéramos ser, y debemos ser según la palabra, para mostrar una conducta cristiana que realmente le gusta a Dios y que podamos practicarla y vivirla en bien de nuestro mundo caído. Tenemos la responsabilidad, queridos hermanos, de plasmar esta práctica, esta doctrina en nuestra vida y también en aquellos que nos van a escuchar. Dios añada bendición a esta reflexión de la palabra, en esta exhortación
a tener una buena conducta cristiana mientras Dios nos tenga en esta tierra para un mundo caído. Vamos a orar. Eterno Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, elevo mi voz para agradecerte primero por la palabra que hoy nos das. Bendice a toda la iglesia, bendice a mis hermanos, ya que estamos dentro de esta iglesia, de este organismo vivo, que en sí tenemos vida unos con otros y debemos amarnos en el Señor unos a otros en el amor de Dios. Gloria a tu nombre, Dios eterno, porque podemos contar con esta bendición. Bendice a todos aquellos que van a ser parte también de esta gran gracia tuya, única. Bendice a aquellos que serán salvos y bendice a la iglesia para mostrar con nuestro testimonio que en medio de esta iglesia de Cristo tenemos este vínculo, el don del Señor Dios a nuestro Señor Jesucristo, que es el máximo don que ha recibido la iglesia. Bendícenos ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones, queridos hermanos.